Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy estamos aquí por dos razones. Una, va a ser un vídeo tutorial, entonces no estoy haciendo un gran ángulo. Y dos, hay unos pintores en el patio de mi casa de luces y entonces como la habitación mía de estudio da para allá, pues hoy no puedo grabar allí porque están haciendo ruido. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo hacer presentaciones en Canva. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Vale, pues lo primero que hay que hacer es llegar a Canva y os voy a poner el enlace en la cajita, ¿de acuerdo? ¿Y por qué uso Canva? Bueno, podrías usar PowerPoint, de hecho si es para una presentación como súper rutinaria o algo que ya tienes o que tienes mucha prisa en hacer, pues no pasa nada, usa PowerPoint, pero si quieres hacer algo más especial o más elaborado, es para una ocasión más importante, la verdad es que Canva es una gran opción. Y además, si tienes una cuenta institucional, ya sea de colegio, de universidad, de educación, tienes Canva Pro Edu gratis y por eso me parece una gran herramienta porque la tienes gratis, la Pro, sin tener que pagar nada solo por tener una cuenta. Si tu cuenta es de alumno, también vale, ¿de acuerdo? No solo de profe. Así que por eso quiero hacer este tutorial en Canva. Entonces vamos a ello. Una vez que entras, llegas aquí como a las recomendaciones para ti y a tus diseños debajo. Yo en este caso, bueno, tengo carpetas porque en Pro te permiten tener todas las carpetas que quieras, pero bueno, no voy a meterlo dentro de ninguna carpeta. Le voy a dar a crear un diseño y voy a elegir presentación sin más. Te sale educativa de primeras porque claro, entiende que tú eres de educación. Entonces, hay presentación en formato 4:3 y luego la normal que no sé si es 16:9 o algo así, pero bueno, la de 1920-1080 píxeles que es como la horizontal, ¿no? Nada más abrir te ofrece como plantillas. Bueno, pues hay plantillas que tienen, por ejemplo, son estáticas y tienen varios diseños. Luego hay otras que solo tienen un único diseño. Por ejemplo, a ver, bueno, ahora no encuentro ninguna, pero hay algunas que solo tienen un único diseño. Y luego las hay también que tienen como vídeo. Entonces, la cosa es que tienen como animaciones incluidas. Entonces, cuando tú vas a ponerla directamente se activan y se meten, ¿no?, las cosas en el vídeo. Yo voy a usar una estática porque normalmente puedes exponer en Canva, pero necesitas internet. Pero en este caso, a mí, pues lo que yo quiero luego es poder descargármela en PDF para exponerla offline, ¿no? Entonces, que es lo que a mí me suele gustar porque luego siempre hay sorpresas. Entonces voy a elegir, por ejemplo, esta, que es para como de profes, que no tiene animaciones, porque las animaciones en PDF las vas a perder. Y tienes varias opciones, o añades todas las páginas o luego vas añadiendo conforme a tus necesidades. Así que bueno, pues voy haciendo así, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor no uso todas, hoy no voy a usar todas desde luego, entonces voy a añadir la portada. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, pues lo primero que vamos a ver es el tema de los textos, ¿vale? Aquí te vienen unos textos por defecto, que además veis que están agrupados, entonces si los señalas todos, que se me va la pizarra, si los señalas todos, los puedes desagrupar y mover como te dé la gana, ¿vale? Por ejemplo, esto lo podríamos poner aquí, esto lo podríamos poner más aquí, ¿vale? O esto pues aquí, así, por ejemplo. Otra cosa que puedes hacer es, voy a deshacer esto un momento, lo voy a volver a reagrupar, ¿vale? Otra cosa que puedes hacer es eliminar, por ejemplo, partes. Si yo no quiero usar esto, pues lo puedo eliminar. ¿Cómo se le da? Eliminar elemento, porque si le das grupo, ¿vale? Eliminar elemento. Si le das grupo, te lo borra todo. ¿De acuerdo? Si le das por defecto a borrar el grupo. Entonces, otra cosa que puedes hacer también es cambiar la fuente, que está aquí arriba. Esto es como un poco el Word, ¿vale? Hay cosas que no me caben y entonces están aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el subrayado. También puedes cambiar de mayúsculas a minúsculas. Y luego las letras, al ser Pro, pues las tenemos todas, ¿vale? Si no, pues tendréis solo algunas. Igual podéis poner negrita. Hay letras que no permiten negrita, ¿vale? Por ejemplo, esta no me la permite. Y aquí tenéis para cambiar el color. También podéis elegir otros colores si queréis o meter una imagen y entonces os va a captar, por ejemplo, en mi logotipo yo lo hice, me captó los colores del logotipo, entonces yo uso los colores de mi logotipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues también puedes cambiar el tamaño de la letra, si la quieres centrada, justificada, en un lado, en el otro, con punticos, en fin, cosas varias, ¿de acuerdo? Yo la voy a dejar así. Y luego, si tú quieres cambiar algo, por ejemplo, puedes poner profesora, ¿vale? Escribes normal. Se me queda muy grande, pues entonces pues ahora enmarco y puedo reducir.
hasta que vuelva a como yo quiero que esté. Otra cosa que puedes hacer si desagrupas en este caso, ¿vale? Sobre todo es más cómodo, es que puedes ir ampliando, por ejemplo, solo alguna parte para que te quede más espacioso. Pero a lo mejor solo quiero que me amplíe esto no, pues lo desagrupas y lo haces. Luego también lo puedes volver a agrupar, en verdad, si quieres. A ver que me los consiga. Bueno, otra forma de hacerlo, pasa que al estar la pizarra en medio no me deja, es marcando así. Y le das a agrupar. Y también te lo hace. Luego volvemos a poner aquí la pizarra, que lo que voy a hacer es enseñaros otra cosa, es posicionar las cosas en medio y en el centro, que ya había caído, pero bueno, puedes modificarlo así, ¿vale? Entonces, bueno, pues cosas varias. ¿Qué más? Luego tenemos, si queréis añadir cosas nuevas, voy a abrir una nueva diapositiva. Mira, me deja el fondo rojo. A ver qué diseño teníamos. Voy a añadir, por ejemplo, esta. Imaginaos que por accidente he borrado este texto. Pues puedo darle a texto y puedo bien o añadir un texto de título, que luego ahora le podemos poner más tamaño, o de subtítulo, he dicho subtítulo en este caso, ¿vale? Aquí está. O texto normal. Te sale una fuente por defecto, que es Arimo, pero nuestra fuente se llamaba Dosis Extra Bold. Pues entonces luego yo puedo ir a buscar aquí y decirle que me ponga, mira, me salen en las que están aquí cerca, Dosis Extra Bold. Ya tengo la letra que es. ¿Y esta cuál es? Public Sans. Pues Public Sans, vamos a poner aquí Public Sans, ¿vale? Entonces, bueno, pues que está muy pequeño, no pasa nada, se crece, ¿vale? Entonces, que luego lo quiero centrar, o bien lo pongo donde a mí me dé la gana, o bien con la posición. Por ejemplo, en medio no, arriba y en el centro. Aunque un poco arriba yo lo quiero ahí. Bueno, y otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es jugar con las transparencias. Imaginaos que voy a cambiar la letra esta a blanco. Y como creo que detrás es morado, pues si yo bajo la transparencia de esto, en efecto, pues luego se va a ver así, como si fuera negro no se vería, ¿no? Pues, o por ejemplo, imaginaos que no quiero este fondo tan... Quiero poner una foto, un fondo, no sé, por ejemplo, este de confeti me parece divertido, pero no lo quiero tan brillante, pues luego le doy y juego con la transparencia. También puedes jugar con la transparencia de las letras, hay varias opciones, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Luego, aparte, con las letras hay fuentes ya prefabricadas, estas no se pueden cambiar, ¿vale? Pero hay algunas muy chulas, ¿vale? Estas letras son chulísimas, podemos cambiar y poner, a ver, hola, soy... Vale, vamos a hacerlo más grande. Y voy a poner la letra probablemente más pequeña. A ver, aquí voy a desagrupar porque se le está yendo la olla. ¿Veis? Ahí estamos. Y no voy a agrupar de nuevo, creo. Delicia. Problema, aquí a veces puedes cambiar el color, pero no del todo, ¿vale? Hay cosas que se quedan del color que hay. Pues bueno, si te interesa que sea el fondito así más verdecito, pues ya está. Mira, me está quedando hasta graciosa al final. Más cosas que podemos hacer. Podemos añadir elementos. Tipos de elementos. Voy a abrir una nueva. Tipos de elementos. Tenemos líneas y formas, miles, separadores y cosas. Yo, por ejemplo, uso muchas estas, no sé por qué me salen verdes, será porque mi está de marca. Y luego le doy la forma que yo quiero y esta misma me da igual. Y luego puedo añadir, por ejemplo, un texto y entonces ya tengo ahí como un cuadro de texto en el fondo, ¿vale? Vamos a poner en español, besos. Más cosas de elementos. Aparte de, bueno, para salir de aquí le das a la X, ¿vale? Tenemos fotos ya que puedes usar que están bien de copyright y todo eso. Vídeos que se van a estar reproduciendo automáticamente. Por ejemplo, a ver este. Mira, este mola un montón. Y si lo metemos de fondo, a ver, por ejemplo así. Y ahora le voy a poner que se vaya atrás y le voy a poner un poco de transparencia. Ay, ay. Pues tienes como un fondo móvil, ¿vale? Con las imágenes, pues lo mismo. Tú pones la imagen que tú quieras y la puedes agrandar, reducir, ¿vale? Una cosa que me gusta mucho... Bueno, y tienes también músicas, que puedes poner música de fondo, ¿de acuerdo? Y también están ya incluidas. Es todo con copyright gratis, copy free, copy left. Una cosa que me encanta... Bueno, luego tienes gráficos, que además puedes modificar a los datos que tú quieras. Y aquí sí puedes modificar los colores. Voy a poner este y este, así mismo. Puedes modificar los colores como tú quieras
vamos a volver a leer los elementos, ¿vale? Hay gráficos de varios tipos y con más o menos datos, más o menos entradas. Y una cosa que a mí me gusta mucho son los marcos y las cuadrículas. Las uso muchísimo en mis thumbnails en YouTube, ¿vale? Por ejemplo, este marco. Lo que haces es que si ya tienes el marco, la verdad es que esto se me está quedando un poco caótico con tanta cosa, voy a borrar cosas. Y el vídeo también. Si tú tienes este marco y esta foto, puedes adaptarla aquí dentro. Bueno, voy a elegir una foto más que tenga más cosas para que veáis la diferencia. Por ejemplo, mira, estas banderas. Lo que voy a hacer es introducirla dentro de este marco. Simplemente arrastras y te la coge. Y luego dentro puedes elegir, por ejemplo, si solo quieres que se vean estas dos, si solo quieren, ¿vale? Hay distintas formas de marcos, tú ya puedes ir eligiendo, por ejemplo, vamos a ir a todo otra vez, vamos a volver a los marcos, pues ya puedes ir eligiendo un marco que te agrade para la foto que tienes. Por ejemplo, a lo mejor este que es más horizontal, para esta foto es más útil. Entonces vuelvo a meter la foto y la vuelvo a arrastrar, ¿vale? Fijaos que queda casi cuadrada en el tamaño del marco. Y luego con respecto a las cuadrículas es lo mismo. Pero la gracia es que tienes diferentes formas, se va a adaptar al tamaño de la imagen. Por ejemplo, esta, ¿vale? Y ahora nos caben un total de 3 fotos. Entonces me voy a las fotos otra vez, voy a buscar 3 fotos. Por ejemplo, en este caso me interesa que sean más verticales, ¿no? Pues esta, y aunque no tenga ningún sentido, porque esto no tiene mucho sentido, esta. ¿Veis? Sí que es cierto que podemos jugar a cuadrarla un poquito más si queremos. Entonces, luego incluso a esto podemos meterle otra vez la transparencia, ¿vale? Claro, en este caso el fondo es morado, entonces si queréis que se quede de otra manera, pues podemos poner un fondo blanco, volvemos a poner, mira, fijaos, voy a posicionar en medio y en el centro, que es más rápido, y entonces ya la transparencia queda un poco mejor. Y ahora incluso aquí podríamos añadir texto y se va a ver más o menos. Claro, depende de la transparencia que pongas. Yo os recomiendo que pongáis entre 15 y 25, ¿vale? Suele quedar suficientemente bien. ¿Qué más me queda? Bueno, los vídeos, que ya hemos hablado de ellos, los fondos, que os los he enseñado ya también antes, y luego además puedes añadir otras cosas, por ejemplo, de otras aplicaciones. Yo uso mucho Bitmoji, ¿vale? Las puedes tener incrustadas, sino también, por ejemplo, si tú tienes tu Bitmoji, que yo lo tengo aquí arriba, pues puedes coger la imagen que tú quieras, la copias y aquí la pegas, pero no puedes usar el ratón, te obliga a usar control C, control V o command C, command V, entonces la puedes meter. Y bueno, es que en este caso al ser como tenía el marco detrás, pues la plantilla detrás pues me la ve así. Luego también puedes subir tus propias fotos desde el ordenador, ¿vale? De hecho tengo aquí fotos de YouTube y esta que acabo de subir, que en verdad la subí el otro día y por eso está aquí. También puedes ir borrando. Al final, cuando tengas tu presentación terminada, hayas añadido, por ejemplo, todos los elementos, las plantillas que quieras, etcétera, etcétera, pues cuando ya lo tengas todo, le das a descargar. Tienes varios formatos. Él te va a sugerir uno. Claro, por ejemplo, cuidado que los PDFs no son compatibles ni con los audios, ni con los vídeos, ni con las animaciones. Pero puedes compartir un enlace, pero siempre que sea online, ¿vale? Entonces, bueno, pues PDF estándar, PDF de impresión, veis, tenemos varias opciones, incluso PowerPoint si queremos, aunque no sé hasta qué punto la compatibilidad. Yo siempre me lo descargo en PDF, la verdad. Y ya pues lo guardas en tu ordenador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado Canva. Veréis que es muy versátil, tiene muchas cositas. Los elementos se me ha olvidado mostraros, lo hemos visto de pasada, pero hay como también pegatinas y también hay pegatinas con animaciones, igual que lo de las fotos y los vídeos. Yo, por ejemplo, para que use Canva en la defensa de mis programaciones didácticas, hice todas las presentaciones de las unidades didácticas, que llevaba unidades de todo, las hice con Canva, pues porque no fuera como el típico PowerPoint aburrido, ¿vale? Pero luego sí que presenté en PDF porque tenía miedo de cagarla y entonces no llevé animaciones ni soniditos ni nada, era más o menos sobrio. Pero si tienes que hacer una presentación para clase y quieres sorprender al profe que no sea el típico PowerPoint, pues es una buena opción. O si tienes alguna ocasión especial como una defensa, ya sea de un TFM, de la tesis incluso, yo he visto una tesis en Prezi, pero Prezi también tienes el problema de que lo tienes pirata o no es gratis. Y pues la verdad es que a mí me parece que Canva es una opción, sobre todo con correo institucional, ¿vale? De universidades también vale. Así que nada más,
Déjame en los comentarios si tú conocías Canva, si no, si lo usas, si no, si te gustan más otros. Es cierto que voy a hacer un vídeo de Genially, ¿vale? También para presentaciones porque es un mundo aparte, pero muy aparte. Canva más o menos todavía tiene unas opciones que yo creo que están dentro de un rango. Genially tiene ya tantas opciones que a veces como que uno satura. Pero bueno, coméntame todo lo que tú quieras, si te ha quedado alguna duda, si hay algo que no he explicado, cualquier cosa lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.